Aquí está el dinero que nadie quería enseñar. Fue como lanzar un cóctel molotov en mitad de un plató cargado de tensión. Ese papel, ese maldito papel con fecha de abril del 94, mostraba un ingreso de más de 137.000 francos suizos a nombre de Rocío Jurado, procedente de una sociedad radicada en Nassau. Y acto seguido, otra imagen, otra cuenta, esta vez de Pedro Carrasco. Apenas 300.000 pesetas. Ni 2.000 euros al cambio de hoy. Y ahí se rompió algo. Porque durante años nos contaron que Pedro era el que nadaba en dinero y Rocío la sufridora. Que él se movía por interés y que ella era la madre heroica arrastrada de bolo en bolo. Pero los papeles dicen otra cosa. Las cuentas no mienten. Y si los números no encajan con la historia oficial, es que la historia oficial no es tan oficial como nos la vendieron. El público se quedó en silencio. Los tertulianos no sabían dónde mirar. Y mientras Ana Rosa dejaba ese documento sobre la mesa como quien lanza una carta de triunfo en una partida de póker, la sombra de Fidel Albiac empezaba a crecer entre bambalinas. ¿Dónde estaba él cuando todo esto ocurría? ¿Dónde estaba ese técnico de sonido, ese novio discreto, ese hombre que apenas aparecía en los focos, pero que ahora parece estar detrás de cada paso, cada palabra, cada decisión que ha tomado Rocío Carrasco en los últimos 20 años? Porque si algo está quedando claro, es esto: Fidel Albiac no es un secundario. No es un figurante. Es el protagonista silencioso de una estrategia de control, de una narrativa diseñada al milímetro. Ana Rosa fue directa. Nada de eufemismos. Mostró la carta del Juzgado de Familia de Madrid donde Pedro Carrasco, en 1996, solicita formalmente la revisión de la custodia compartida. ¿El motivo? Cambios en el entorno de convivencia de la menor que afectan a su estabilidad emocional. Esa frase no necesita ser interpretada. Es un misil dirigido con precisión quirúrgica. ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Quién vivía allí? ¿Qué influencia empezó a rodear a Rocío Carrasco justo en esa época? La respuesta flota en el aire y huele a perfume caro y a pasillos oscuros. La respuesta tiene nombre, apellidos y controla hoy cada paso de la heredera de la más grande. Mientras la audiencia procesaba la magnitud de lo que se estaba contando, la pantalla gigante del plató mostró un vídeo casero, grabado en el año 98. Un contestador automático. La voz de Pedro Carrasco, grave, rota, descompuesta. Rocío, soy papá. Solo quería saber si te hace falta algo. Llamo mañana otra vez. Un beso. Y otra vez. Y otra. 3 llamadas. 3 intentos. 3 puñales. Y ni una sola respuesta. La imagen era demoledora. El hombre que había sido campeón de Europa, que había llenado plazas, que había sido ídolo de medio país, rogando por una llamada de su hija. Y ella, ya bajo la influencia de quien hoy la representa, la dirige, la blinda y la silencia, decidía no contestar. ¿Eso es ser víctima? ¿Eso es ser rehén de una historia familiar trágica? ¿O eso es ser parte activa de una estrategia diseñada para que Pedro Carrasco desapareciera no solo de la prensa, sino de la memoria colectiva? Y ahí entró Raquel Mosquera. Porque cuando la cámara se conectó con su salón, no vimos a la peluquera mediática de otros tiempos. Vimos a una mujer desgastada, ojerosa, con los ojos hinchados, pero con la dignidad de quien sabe que por fin ha llegado su momento. Sobre la mesa, 3 papeles. Una carta escrita por Pedro de su puño y letra. 2 recibos de la clínica de fertilidad a la que acudieron juntos en 1999. Y una frase que retumbó como un trueno: Pedro quería otro hijo para demostrarle al mundo que aún tenía fuerza. Y se le rompió el corazón cuando supo que su patrimonio no alcanzaba para blindar a ese bebé del ruido mediático. Ahí estaba el hombre que durante años fue retratado como egoísta, millonario y ausente. Ahí estaba, pagando tratamientos, escribiendo cartas, pidiendo ayuda, intentando construir una familia nueva mientras la anterior lo convertía en el villano perfecto para un relato diseñado a medida. Y en medio de todo eso, la pregunta maldita: ¿dónde estaba Fidel? ¿Dónde estaba cuando Pedro se quedaba sin respuestas? ¿Dónde estaba cuando las cuentas no cuadraban? ¿Dónde estaba cuando la custodia empezaba a tambalearse? La respuesta, aunque nadie la diga en voz alta, está en cada rastro de papel, en cada firma, en cada silencio. Está en los movimientos financieros, en las decisiones jurídicas, en los contratos que hoy, 2 décadas después, siguen beneficiando a los mismos. Porque si algo ha quedado claro en esta historia es que Rocío Carrasco no actúa sola. Ni en la docuserie, ni en las entrevistas, ni en los platós, ni en las decisiones legales. Todo está cuidadosamente controlado. Todo tiene un filtro. Y ese filtro tiene nombre. Fidel Albiac no aparece, pero lo supervisa todo. Fidel Albiac no habla, pero dicta. Fidel Albiac no protagoniza, pero dirige. Y mientras él permanece en la sombra, Rocío Carrasco sostiene una narrativa que ya no se aguanta, que se resquebraja con cada documento que Ana Rosa pone sobre la mesa, con cada recibo, con cada audio,
con cada carta que desentierra una verdad incómoda. La historia que nos contaron no era la historia completa. Y si todo esto es verdad, si Pedro Carrasco fue silenciado, si su versión fue enterrada, si su hija ya no le respondía porque estaba dirigida por alguien más poderoso, ¿de quién es realmente el relato que se ha emitido durante años? ¿Es el de Rocío Carrasco o es el de Fidel Albiac? ¿Estamos ante un caso de manipulación emocional sin precedentes en la televisión española? ¿Cuántas decisiones que ella firmó las pensó realmente ella? Cuando el foco vuelve al plató, la atmósfera ya no es la misma. Hay algo en el ambiente que huele a traición, a mentira tapada con laca y focos. Ana Rosa, lejos de bajar el ritmo, lo acelera. Sabe que el público tiene el corazón encogido tras oír la voz de Pedro Carrasco rogando una llamada. Y sabe también que no se trata solo de emociones. Aquí hay papeles, documentos, pruebas. Y cuando los documentos hablan, las lágrimas forzadas ya no sirven de escudo. Porque lo que viene ahora ya no deja espacio a la interpretación sentimental. Un parte médico fechado 5 meses antes de la muerte de Pedro Carrasco. En él, el cardiólogo advierte: arritmia agravada por estrés familiar mantenido. Entorno tóxico. Ansiedad situacional crónica. Y ahí, otra vez, el dedo invisible apunta al corazón de la tormenta, el entorno de Rocío Carrasco. Ana Rosa no necesita decir su nombre. No hace falta. Porque el público ya ha entendido de qué se habla cuando se menciona entorno. Y es entonces cuando vuelve a sonar el apellido que muchos evitan nombrar, pero que ya está en todas las bocas: Fidel. Fidel Albiac. Nadie lo vio venir. Nadie lo señaló al principio. Pero hoy, 20 años después, todo encaja con una precisión escalofriante. Los silencios. Las decisiones. Los bloqueos. La línea editorial. Las demandas. ¿De verdad alguien cree que Rocío Carrasco controla su propio relato? ¿O estamos ante un caso brutal de intervención emocional y económica a largo plazo, sostenida con guiones, exclusivas y contratos blindados? Los números lo dicen todo. Las propiedades, las sociedades, los derechos de imagen, los movimientos fiscales, todo acaba pasando por las mismas manos. Y no son las de Rocío Carrasco. Son las de él. El que no aparece. El que no da entrevistas. El que no contesta demandas, pero las redacta. El que no llora en pantalla, pero cobra los royalties. El que ha tejido una red silenciosa donde todo lo que se mueve lleva su sello. Y aquí es donde estalla el plató. Porque Ana Rosa ha traído algo más, una copia autenticada de un borrador de testamento de Pedro Carrasco, fechado en el año 2000. No es el definitivo, pero lo firma un notario jubilado que lo tuvo en sus manos. ¿Y qué dice ese borrador? Dice que el 50% de los derechos de imagen de Pedro quedarían para Raquel Mosquera. No para Rocío Carrasco. No para su hija. No para la rama mediática del clan Jurado. Para Raquel. Para la mujer que lo cuidó cuando ya nadie quería escucharle. Para la única que no tuvo miedo de decir que Pedro lloraba. Que Pedro sufría. Que Pedro fue apartado. Y lo que duele no es solo lo que dice el papel. Lo que duele es lo que implica. Implica que Pedro ya no confiaba en su hija. Que sabía que había perdido el control. Que entendía que ella ya no actuaba por sí sola. Y en este punto, la gran pregunta ya no es si Rocío fue manipulada. La gran pregunta es, ¿sigue siéndolo hoy? Porque mientras Ana Rosa mostraba esos documentos, el despacho legal de Rocío Carrasco enviaba un nuevo comunicado exigiendo el cese inmediato de la emisión. Y la presentadora, sin levantar la voz, lo dejó sobre la mesa y dijo: cuando la verdad se sustenta en papeles, no hay despacho que pueda taparla. El plató rompió en aplausos. Pero no eran aplausos de espectáculo. Eran aplausos de justicia. De alivio. De rabia. Porque durante años, millones de españoles se han tragado una historia construida a base de lágrimas de plató, de testimonios sin contrastar, de imágenes seleccionadas para emocionar, pero sin pruebas reales detrás. Y ahora, cuando los papeles aparecen, todo se desmorona. El retrato de Pedro como un hombre millonario, frío y ausente. La imagen de Rocío como hija sufridora que luchaba contra un sistema injusto. La historia del amor verdadero entre madre e hija, bloqueado por el entorno cruel. Todo eso empieza a sonar a cuento chino cuando se oyen los audios, se ven los recibos, se leen las cartas. Y en cada frase de Pedro, hay una verdad que araña. Me han vetado como padre. No puedo competir con la fama. Si me pasa algo, que alguien diga que lo intenté. Ahí no hay rencor. Hay desesperación. Y sobre todo, hay algo mucho más grave: soledad. Pedro Carrasco murió solo, rodeado de papeles que nadie leyó, de audios que nadie quiso emitir, de una historia que fue enterrada por una maquinaria mediática que prefirió el relato más rentable. El más vendible. El más manipulable. Y esa maquinaria, hoy, tiene nombre. Se llama Fidel.
Y ahora, con todo esto sobre la mesa, con las pruebas al aire, con los audios en bucle, con la voz rota de Pedro aún resonando en el plató, solo queda una pregunta que desgarra. ¿Quién controla a Rocío Carrasco? ¿Ella o él? Un cronista veterano intervino para explicar que, en aquellos años, Rocío aún vivía en casa de su madre y que Fidel era técnico de sonido en algunas de las giras de la Jurado. Todo estaba más cerca de lo que parecía, sentenció. Llegó el momento de las cifras. Un gráfico muy sencillo mostró los ingresos paralelos de la pareja cuando el matrimonio se tambaleaba. 1992, gira de Rocío Jurado por Veracruz, $18.000. 1992, exhibición de Pedro en Roma, 12.000 liras, 7.000 euros de hoy. 1993, una semana después, compra de joyas en Vía Montenapoleone a nombre de R. Carrasco, $6.800. El contraste era brutal, ella multiplicaba contratos y él se mantenía a flote con exhibiciones puntuales. Ana Rosa lanzó la pregunta que muchos se hacían en casa, ¿de verdad la versión oficial es que él era el millonario y ella la sufridora? Más de un espectador se quedó clavado frente al televisor, recordando los relatos emotivos de la docuserie donde la hija pintaba a su padre como el hombre rico que arrastraba a la madre de concierto en concierto. Para meter más leña, un testigo inesperado entró por teléfono. Un antiguo chofer de la familia contó, sin titubeos, que en Navidad del 89 llevó a Pedro a un chalet de la sierra para un encuentro discreto con una mujer que no era Rocío Jurado. No dio nombre, pero sí dijo que la señora cantaba fandangos y trabajaba en un local de peinados. El plató entero entendió la indirecta a Raquel Mosquera. Según el chofer, aquella noche Pedro volvió con los ojos llorosos y repitió que había encontrado a alguien que le recordaba a su madre, sencilla y sin dobleces. Otro golpe a la versión oficial. Mientras la conversación subía de tono, la dirección del programa recibió un escrito del despacho de Rocío Carrasco pidiendo que no se difundieran documentos privados. Ana Rosa lo leyó en voz alta, solicitamos cese inmediato de la emisión de material íntimo. Después lo dejó sobre la mesa y continuó, cuando la verdad se sustenta con papeles, no hay despacho que pueda taparla. Los aplausos retumbaron. Entonces llegó el bombazo final de la tarde, un fragmento más largo del casete de Pedro. En esa parte, el excampeón confesaba que estaba redactando un nuevo testamento para dejarle su chalet a Raquel y que mi hija ya vive con quien quiere y tiene de sobra. La frase cayó como un martillo. Significaba que el famoso legado Carrasco no iba a ir todo a la rama Jurado Carrasco, como muchos creían. De fondo, la mirada de Raquel se llenó de lágrimas. Los tertulianos empezaron a barajar qué parte de la herencia podría haber cambiado de manos y cómo afectaría eso a las batallas legales pendientes. La tarde terminó con Ana Rosa adelantando que hoy mismo había localizado la póliza de seguro de vida de Pedro, donde figuraba Raquel Mosquera como beneficiaria principal. Y avisó con una sonrisa fría, mañana veremos cuánto dinero cambió de destino aquel enero de 2001. Fue suficiente para que varios patrocinadores reservasen espacio publicitario antes de acabar la emisión. Cuando las luces del plató se apagaron, quedaban flotando 3 preguntas que iban a incendiar sobremesas, cenas y redes sociales. ¿Conocía Rocío Carrasco la relación exacta de su padre con Fidel antes de que su madre falleciera? ¿Cuántos papeles más guardan los archivos olvidados de Televisión Española y de las productoras de los 90? ¿Volverá a hablar Raquel Mosquera o preferirá guardar el próximo movimiento legal de la heredera? Mientras tanto, medio país preparaba palomitas para la siguiente entrega y la otra mitad buscaba viejos recortes para comprobar hasta qué punto les habían contado la historia al revés. Unos querían justicia para el campeón, otros ansiaban ver caer a la hija que monopolizó los platós, y todos sabían que Ana Rosa apenas había desplegado la primera carta del mazo. La partida seguía en marcha, y cada palabra nueva de Pedro en aquellas cintas prometía un golpe directo a la mandíbula del relato oficial. Nada más empezar el programa, Ana Rosa alzó un papel con membrete bancario suizo, lo agitó ante la cámara y soltó. Aquí está, el dinero que nadie quería enseñar. Ni sintonía ni presentación, fue una bofetada directa al público. El documento, con fecha de abril de 1994, mostraba un ingreso de 137.000 francos suizos a nombre de R. Jurado, procedente de una sociedad radicada en Nassau. Acto seguido, la presentadora dio paso a un especialista en finanzas que tradujo la cifra a nuestra moneda, más de 18 millones de pesetas de aquella época, casi 110.000 euros de hoy. Con esto, añadió, se pagó un lote de joyas y se reservó un ático en Miami. La mesa se quedó muda. El público, en casa, apretaba la taza de café. La artista, siempre retratada como la esposa sufridora de un boxeador millonario, manejaba, en realidad, fortunas que no aparecían en ningún reportaje de los 90. Con la pantalla partida, el programa emitió el extracto de una cuenta corriente a nombre de Pedro Carrasco. Apenas 300.000 pesetas a crédito, menos de 2.000 euros, el mismo mes que la Jurado ingresaba aquella lluvia de francos. Ana Rosa no necesitó frases grandilocuentes, bastó con apuntar a la diferencia y preguntar, ¿por qué se dijo durante años que Pedro era el rico y Rocío la sacrificada? El desconcierto cruzó el plató, los tertulianos rebuscaban en sus notas y un ronrón de indignación crecía en redes.
Al otro lado del teléfono, un viejo representante de artistas confirmó que, tras la boda, todos los contratos de la cantante incluían una cláusula de confidencialidad sobre honorarios, para evitar celos y comentarios. Esa palabra, celos, flotó como un fantasma. ¿Había celos también en la hija que ahora perdía el control del relato? No dio tiempo a procesar el dato cuando Ana Rosa pinchó a Raquel Mosquera en directo. La viuda, más firme que el día anterior, mostró 2 recibos de la clínica de fertilidad a la que acudió con Pedro en 1999. Cada ciclo costó 700.000 pesetas y lo pagó él con un cheque a su nombre. Raquel añadió una frase que golpeó duro. Pedro quería otro hijo para demostrarle al mundo que aún tenía fuerza, y se le rompió el corazón cuando supo que su patrimonio no alcanzaba para blindar a ese bebé del ruido mediático. El plató enmudeció. Un tertuliano dejó caer que quizá el boxeador temía que la herencia quedara en disputa con su primera hija. Raquel, sin pestañear, sacó un tercer papel, la póliza de seguro de vida con ella como beneficiaria principal y una nota manuscrita de Pedro que decía, para nuestra futura familia. Una bofetada al argumento de Rocío Carrasco sobre el capricho pasajero del segundo matrimonio. Mientras los móviles hervían, Ana Rosa sacó su siguiente as de la manga, un reportaje cargado de nostalgia, con imágenes de archivo donde Pedro recibe un ramo de claveles rojos después de un bolo, ramo enviado, según la carta adjunta, por un gran amigo mexicano que te admira. La tarjeta estaba firmada con iniciales imposibles de confundir, OCF. El realizador congeló la imagen y el rótulo dejó claro lo que medio país ya intuía, OCF igual a Ortega Cano. En ese instante, los mensajes en WhatsApp se dispararon. Si el diestro enviaba flores al boxeador, era un gesto de camaradería o un detalle encubierto para Rocío Jurado. A la media hora de programa, llegó otro audio inédito de Pedro. Esta vez se le escuchaba en tono íntimo, grabado, según el rótulo, durante una sobremesa de Navidad de 1995. La fama mata lo que toca, decía, y si a la fama le sumas la ambición, te quedas solo. Añadía que a mi niña la están vistiendo de muñeca y no se da cuenta. En el plató, el eco de esas palabras fue un mazazo. Pedro denunciaba, sin nombrarlos, la influencia de la madre y de Fidel sobre Rocío Carrasco. Tras la grabación, Ana Rosa miró al público y sentenció, un padre pidiendo ayuda en mitad de una cena familiar. ¿Dónde estaba la que hoy presume de haberlo protegido? El silencio se hizo tan denso que se cortaba. Como remate, el programa sacó los recibos de las flores que Rocío Jurado recibía en cada estreno de disco. Uno de ellos, fechado en 1991, ascendía a 60.000 pesetas. La tarjeta la firmaba F. Albiac, entonces ayudante de escenario. El contertulio Luis Rollán, amigo de la Jurado, se pasó la mano por la frente y admitió que nunca había visto aquel gasto. Pero lo cierto es que Fidel se movía cerca de la familia desde mucho antes de lo que cuenta la versión oficial. Fue la frase que detonó el hashtag #Fidel desde el principio. En paralelo, llegó un comunicado del despacho de Rocío Carrasco. Esta vez, le llamaron nota legal, exigiendo rectificaciones. Ana Rosa lo leyó sin anglicismos ni tecnicismos. La señora Carrasco exige que se respete su intimidad y que no se difundan más documentos privados. La presentadora levantó la vista y con voz serena respondió, nosotros respetamos la ley, pero respetamos aún más la memoria de Pedro Carrasco, que no pudo defenderse en vida. El plató estalló en aplausos. El público mayor, el de esa franja de 55 años que sigue la sobremesa, entendió cada palabra. Y la emoción cruzó la pantalla. Mensajes de apoyo a Raquel se multiplicaron y hasta espectadores que antes estaban con la docuserie empezaban a dudar. Para cerrar la jornada, Ana Rosa se guardó un gancho final. Conectó con un notario jubilado que atendió a Pedro en 2000. El hombre mostró una copia autenticada de un borrador de testamento, no el definitivo, con una cláusula sorprendente. Legaba a Raquel el 50% de los derechos de imagen que aún generara su nombre. Aquello dinamitó la creencia de que todo lo que producía la leyenda Carrasco pertenecía a Rocío Carrasco. El notario aseguró que ese borrador existió, aunque no sabe si se firmó antes del infarto. Prometió enviar el documento completo al programa si la familia no lo impugnaba. El suspense quedó servido. Todo esto en hora y media de directo. Las reacciones fueron inmediatas. Los espectadores mayores compartían recuerdos de las galas de Rocío Jurado y comparaban fechas con los extractos suizos. Los más jóvenes abrían hebras de Twitter sobre manipulación familiar y gastaban memes con flores de 60.000 pesetas. La propia productora de Rocío Carrasco filtró a algunos digitales que estudiaba denunciar revelación de secretos, pero la bola de nieve ya rodaba. Ana Rosa cerró con una mirada al objetivo y una promesa. Mañana mostramos el parte médico donde el cardiólogo de Pedro advierte, estrés familiar mantenido como factor de riesgo. Y veremos quién provocaba ese estrés. Sin despedidas grandilocuentes, solo una última frase para la audiencia que, a esas alturas, estaba pegada al sillón. No cambien de canal, que esto solo acaba de empezar. El SARE se disparó hasta rozar el 21% y el zumbido de los móviles confirmó que el país entero pedía más. ¿Conclusión?
No hubo cortina de humo ni Toby Continued en inglés. Simplemente una hasta mañana que huele a más papeles, más cintas y más secretos de un clan que, por primera vez, ya no controla la versión oficial. Y ahora la pelota está en el tejado de Rocío Carrasco. Si responde, avivará el fuego. Si calla, confirmará cada sospecha. Mientras, España ya se ha dividido en dos equipos, los que creen que Pedro murió traicionado por su propia sangre y los que aún defienden la versión de la hija. Se avecina tormenta y, con ella, la certeza de que el salseo no entiende de treguas, ni de silencios. Cuando parecía que ya lo habíamos escuchado todo, Ana Rosa regresó al plató con una nueva bomba que dejó al país con el café a medio tomar, un documento legal firmado en 1996 donde Pedro Carrasco solicitaba la revisión de la custodia compartida de su hija. El público se quedó de piedra. Pedro había querido volver a tener contacto regular con Rocío Carrasco cuando ésta ya vivía bajo la influencia de Fidel. La respuesta estaba ahí, con el membrete del Juzgado de Familia de Madrid y la firma del exboxeador. El motivo alegado era claro y contundente: cambios en el entorno de convivencia de la menor que afectan a su estabilidad emocional. La frase encendió todos los platós de televisión como un cerillo en un charco de gasolina. Acto seguido, Ana Rosa sacó lo que calificó como el parte médico que prometimos ayer, un informe emitido por el cardiólogo de Pedro, fechado apenas 5 meses antes de su muerte, en el que se especificaba que sufría arritmia agravada por estrés familiar mantenido, entorno tóxico y ansiedad situacional crónica. Ningún nombre, claro, pero las piezas encajaban como un dominó de cristal a punto de estallar. El plató se congeló. Los tertulianos se miraban entre ellos, sabiendo que esta vez la acusación no venía de rumores, sino de un informe clínico. Esto ya no es salseo, es tragedia griega, susurró uno. Raquel Mosquera, una vez más, se conectó desde su salón, esta vez con una camisa blanca impecable, sin apenas maquillaje y con los ojos hinchados. Pero habló. Y vaya si habló. Sacó de su bolso un pequeño marco con una foto en blanco y negro, Pedro en bata de entrenamiento, ella abrazada a su cintura. Esto fue el día que le dijeron que Rocío no le cogía el teléfono desde hacía 3 meses, dijo. Y añadió, esa noche lloró como un niño. Me dijo, me han robado a mi hija y encima me llaman manipulador. El plató entero se vino abajo. La audiencia se fundía con la pantalla. El dolor atravesaba como un cuchillo de mantequilla. Raquel, entre lágrimas, terminó diciendo, yo no soy periodista, pero el Pedro que yo conocí no mentía. Se murió pensando que su hija ya no era su hija. En ese instante, Ana Rosa detuvo el ritmo y pidió silencio. Señoras y señores, dijo con una solemnidad casi fúnebre, vamos a emitir ahora el audio más delicado de todos. El silencio era total. Ni un estornudo. Ni un clic de bolígrafo. Solo tensión. Y entonces se escuchó. Era la voz de Pedro Carrasco, grabada en un contestador automático. Rocío, soy papá. Solo quería saber si te hace falta algo. Llamo mañana otra vez. Un beso. La fecha era 1998. 3 llamadas así se reprodujeron. En ninguna hubo respuesta. Ana Rosa miró al público, no son acusaciones. Son hechos. El siguiente bloque fue aún más brutal. Se conectó en directo una enfermera que trabajó en la clínica donde Pedro fue ingresado en 2000 por una crisis nerviosa. Lo contó sin filtros. Pedro llegó descompuesto. Repetía que se sentía solo, traicionado. Que se había equivocado con la persona que había dejado que criara a su hija. Alguien preguntó si hablaba de Rocío Jurado. Ella, sin pestañear, dijo, no. Hablaba del chico ese, el de las camisas de cuadros. El fantasma de Fidel volvía a asomar como un espectro incómodo en cada frase. Pero el plató estalló en un rugido cuando Ana Rosa leyó en voz alta una carta manuscrita de Pedro, enviada a un amigo periodista en 1999 y nunca publicada. En ella, el campeón de Europa decía, mi historia está contada por otros. Algún día me gustaría contar mi verdad, pero creo que ya es tarde. Esa frase provocó un silencio sepulcral en el estudio. El realizador, sabiendo lo que hacía, enfocó el rostro de Raquel. Una lágrima descendía por su mejilla. El público en casa no pestañeaba. Y las redes, mientras tanto, ardían como nunca. Y entonces, otro personaje irrumpió. Un excompañero de entrenamientos de Pedro que se encontraba en Miami llamó al programa en directo. Confirmó que en el año 1995, en una conversación privada, Pedro le confesó que sentía que Fidel había separado a Rocío Carrasco de su familia. Y dejó una frase lapidaria, Pedro no le tenía miedo a nadie, excepto a quedarse solo. Ahí fue cuando se empezaron a contar los minutos para el comunicado de Rocío Carrasco, que se sabía inminente. En paralelo, desde el departamento legal de Mediaset llegaba una advertencia, posible violación de derechos de imagen si se emite el testamento original sin consentimiento de los herederos legales. Pero ya era tarde. Ana Rosa alzó un sobrelacrado y dijo, esto es el testamento que Pedro firmó 2 semanas antes de morir. No lo emitiremos hoy,
pero sí puedo decir que en él no aparece el nombre de Rocío Carrasco como beneficiaria principal. El impacto fue inmediato. Se hizo el silencio. No por falta de palabras, sino porque nadie se atrevía a romper el aire. Para cerrar, Ana Rosa dio un paso que muchos no esperaban. Hizo una pregunta directa al aire. ¿Queréis saber por qué Pedro no dejó su nombre a su hija en ese testamento? Porque su hija ya no era libre. Y él lo sabía. La audiencia explotó. La pantalla se llenó de mensajes. Algunos defendían a Rocío, pero muchos más comenzaban a girar el foco. El relato oficial empezaba a resquebrajarse. Y como si no bastara con todo lo anterior, en el último segundo del programa, se leyó una cita atribuida a Pedro Carrasco que cerró la jornada con el impacto de un directo al mentón. Cuando una hija calla ante la injusticia, deja de ser mi sangre para ser solo un apellido. La frase apareció en pantalla sobre fondo negro, sin música, sin voz en off. Y bastó. Cuando los espectadores pensaban que ya lo habían visto todo, que ningún otro documento o testimonio podría añadir más leña al fuego, Ana Rosa dio el golpe más certero de toda la semana. A las 5:15 exactas, interrumpió a un contertulio para decir, hay una última cinta. Es breve, pero es la que lo cambia todo. Silencio total en plató. El sonido que se oyó a continuación no era una voz cualquiera. Era Pedro Carrasco, desde el interior de una consulta médica, respondiendo a una pregunta sobre su estado de salud. Lo dijo con esa voz grave, rota y honesta. No tengo miedo a morirme. Tengo miedo a que mi hija crea las mentiras de quien le quiere lejos de mí. Un puñetazo al alma. No hubo aplausos. Solo lágrimas en muchos rostros, dentro y fuera de pantalla. Inmediatamente después, la producción del programa mostró en pantalla una línea de tiempo, desde 1991, fecha del divorcio entre Pedro y Rocío Jurado, hasta 2001, año de su fallecimiento. En ese gráfico, con puntos rojos, se marcaron todas las veces que Pedro intentó un acercamiento público o privado con Rocío Carrasco. Fueron 12. Ninguna recibió respuesta. Algunas incluso, según testigos presenciales, terminaron con silencios tensos o rechazos por parte del entorno de Rocío. Pero lo que más escandalizó a los espectadores fue la revelación final de Raquel Mosquera, una carta sin fecha exacta, pero escrita de puño y letra por Pedro, en la que decía, me han vetado como padre. No puedo competir con la fama, ni con los asesores, ni con los que viven a costa de crear odio. Si me pasa algo, que alguien diga que lo intenté. Esa frase quedó congelada en pantalla durante 30 segundos. Tiempo suficiente para que miles de espectadores la fotografiaran, la compartieran, la hicieran viral. Y tiempo suficiente también para que el relato oficial de Rocío Carrasco empezara a desmoronarse delante de toda España. Los tertulianos se quedaron sin argumentos. La narrativa de la hija desamparada que luchaba contra un entorno hostil había chocado de frente con los papeles, los audios, los testigos y las emociones más crudas. Porque ya no era solo una cuestión de versiones enfrentadas. Era una cuestión de verdad. De hechos. De dolor tangible. Y cuando parecía que el programa iba a cerrar así, Ana Rosa sorprendió con un último invitado, el antiguo administrador de Pedro Carrasco. Un hombre mayor, con rostro serio y gesto de quien ya no tiene nada que perder. Lo que soltó fue dinamita. Dijo que, en el año 2000, Pedro se reunió con él para discutir la venta de un piso que tenía en la Costa del Sol. La intención era clara, quería dinero rápido para asegurarse de que Raquel no tuviera que depender de nadie si a él le pasaba algo. La venta no llegó a cerrarse, pero el mensaje estaba claro. Pedro temía que lo poco que tenía no bastara para proteger a quien él consideraba su verdadera familia en ese momento. Y no mencionó en ningún momento a Rocío Carrasco en esa conversación. Ni una sola vez. El plató era una olla a presión. Los móviles no paraban de vibrar. Las redes hervían con mensajes cruzados. Algunos seguían defendiendo a Rocío, pero cada vez más voces exigían una revisión de todo el relato mediático. Incluso periodistas que habían apoyado la docuserie empezaban a lanzar tweets con palabras como revisión necesaria, documentos reveladores o directamente hemos sido engañados. Y entonces, en el último minuto, ocurrió lo impensable. Ana Rosa pidió a realización que cortaran las luces y dejaran solo la imagen del chalet de Pedro Carrasco en Torrelodones. En pantalla, una cámara lenta mostraba el portón de entrada, una bugambilla que trepaba por la verja, y la voz en off de Pedro, rescatada de archivo, diciendo, este es mi rincón de paz. Aquí fui feliz. Nada más. No hizo falta ningún editorial, ninguna conclusión. Ese plano silencioso, cargado de melancolía, fue el clavo en el ataúd de la historia oficial que durante décadas nos habían contado. Al terminar la emisión, Telecinco tuvo que emitir un comunicado reconociendo que los documentos presentados eran auténticos, y que cualquier derecho a réplica por parte de Rocío Carrasco quedaba garantizado. Pero ella, hasta ese momento, no dijo ni una palabra. El país entero estaba dividido. Las sobremesas de 500.000 de hogares se habían transformado en juicios improvisados.
En peluquerías, panaderías y autobuses se repetían las frases de Pedro como mantras. En redes, los hashtags almohadilla Pedro Carrasco tenía razón y almohadilla la verdad de Raquel Mosquera arrasaban en tendencias. Y en medio de todo este terremoto, solo una pregunta quedaba flotando. ¿Quién repara el daño hecho cuando la verdad llega demasiado tarde? En medio de tanto documento desenterrado, de audios que nadie esperaba, de cifras que rompen el relato oficial, y de silencios que ahora pesan como losas, una verdad empieza a abrirse paso entre las grietas del pasado. La historia que nos contaron no era toda la historia. Pedro Carrasco, el campeón, murió con más preguntas que respuestas, con más cariño en su corazón que poder en sus manos, y con una sensación amarga, la de que alguien, más cerca de lo que pensaba, quería reescribir su vida en tercera persona. ¿Era Fidel? ¿Era Rocío Carrasco? ¿Era una maquinaria mediática que supo aprovecharse de una familia rota? Porque aquí lo que de verdad se pone sobre la mesa no es una factura suiza ni una póliza de seguros. Es el derecho de un hombre, un padre, un marido, un luchador, a que se escuche su versión. Y durante demasiado tiempo, esa versión fue silenciada. ¿Y qué ha hecho Ana Rosa? Ni más ni menos que lo que la audiencia pedía a gritos: abrir el cajón, sacar los papeles y dejar que hablen los hechos. Ni ediciones emocionales, ni cortinas de victimismo, ni llantos premeditados. Solo verdad, aunque duela. Solo verdad, aunque incomode. El vídeo del casete con la voz de Pedro diciendo: mi hija ya ha elegido con quién vivir, y yo no la reconozco, dejó helada a media España. Esas palabras, dichas sin rencor pero con tristeza, revelan algo mucho más profundo que una pelea familiar, una fractura generacional y emocional que no se ha querido ver. Y la gran pregunta, la que retumba tras cada minuto de emisión, es: ¿dónde estaba Rocío Carrasco mientras todo esto ocurría? ¿Por qué no contestó a estas pruebas cuando tuvo todo un documental para hacerlo? ¿De verdad nos creímos que su padre era un hombre distante y millonario, que no quería saber nada de ella? Porque, y esto es lo más duro de decir, a veces, el relato de una víctima mal contado puede convertirse en el verdugo de la verdad. Ana Rosa ha expuesto papeles. Raquel Mosquera ha mostrado recibos. Han hablado testigos que llevaban años callados. Y todos coinciden en una idea: Pedro Carrasco no fue el hombre frío que quisieron pintar. Fue un padre preocupado, un marido entregado en su segunda oportunidad, y un profesional que lo perdió todo menos su dignidad. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Ahora que has escuchado a Pedro Carrasco con su voz real, con su dolor auténtico, con sus cartas de puño y letra, ahora te toca decidir: ¿de verdad vas a seguir creyendo el cuento de hadas que nos colaron durante años? ¿O vas a tener el valor de mirar los hechos a la cara, sin filtros, sin maquillaje y sin montaje emocional? Porque lo que se ha destapado aquí no es una simple pelea de herencias ni un recuerdo nostálgico de dos famosos que se divorciaron. No. Esto va de algo mucho más profundo. Esto va de una hija que pintó a su padre como un villano, y de un país que se lo creyó. Esto va de un hombre que murió pidiendo ayuda y de una industria que prefirió callar. Esto va de papeles, de documentos, de verdades enterradas, y de quien tenía interés en que nunca vieran la luz. Y ahora pregúntate tú: ¿quién ha salido ganando todo este tiempo? ¿Quién ha manejado los silencios, las exclusivas, los platós, los contratos, las series, los discursos lacrimógenos y los pactos de confidencialidad? ¿De verdad crees que Rocío Carrasco ha contado su historia en libertad? ¿O es Fidel Albiac quien ha tejido, paso a paso, el relato que más le convenía? Porque si las cuentas, los papeles, los testamentos y las propiedades dicen otra cosa, si la herencia se ha ido transformando en beneficio ajeno, si la figura de Pedro fue difamada para dejar espacio a un nuevo orden, a una nueva narrativa, entonces estamos ante una de las mayores operaciones de manipulación emocional jamás vistas en televisión. Y mientras Pedro suplicaba por un contacto, por un gesto, por una llamada, Rocío firmaba entrevistas donde decía que su padre no la quiso. ¿De verdad crees que eso es justicia? ¿O estamos ante una venganza mediática orquestada desde dentro, con guión incluido, para reescribir la historia y borrar al que estorbaba? No te pedimos que creas a ciegas. Te pedimos que pienses, que compares, que veas los documentos, los audios, las fechas. Y que tomes partido. Porque aquí ya no vale el yo no me meto. Aquí se trata de justicia, de verdad, de memoria. Y si tú no la defiendes, ¿quién lo hará? Déjanos tu comentario. Queremos leerte. Queremos saber qué opinas. ¿Estás con el Pedro Carrasco real o con el que nos vendieron? ¿Crees que Rocío Carrasco es la víctima o el vehículo perfecto de una estrategia ajena? ¿Dónde estaba Fidel cuando Pedro lloraba? ¿Y dónde está ahora? Dale al like si tú también crees que ya era hora de sacar los papeles. Suscríbete si no quieres que te lo sigan contando a medias. Y compártelo, porque esto no lo van a emitir en la tele. Aquí, en Tirando Salseo, no hay pactos de silencio, solo verdad. Y recuerda algo: cuando una historia solo sobrevive gracias a lo que se oculta, es porque no se sostiene con lo que se cuenta. ¿Te atreves a seguir escuchando lo que otros llevan años tapando? Nosotros sí. Porque aquí ya no se calla nadie.